Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, que te bendiga. Gracias por unirte a un estudio más de la palabra de Dios. Lección número 4 para esta semana de la escuela sabática, el folleto de escuela sabática y lleva como título El papel de la Biblia. Vamos a estudiar el impacto que tiene la palabra de Dios, en la palabra escrita, al leerla qué impacto tienen en nuestras vidas. Ahí encontramos la vida de Cristo, también muchas promesas. ¿Qué pensaba el salmista al leer la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de irnos? ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de estudiar la Biblia? De ahí depende, pues somos seres naturales, carne y hueso. ¿Cómo entendemos la parte espiritual? ¿Cómo discernir lo espiritual? Así que la palabra de Dios es viva y eficaz, así que vamos a avanzar esta semana en el estudio haciendo este énfasis en el impacto de la palabra escrita en nuestras vidas. Este es el propósito de Dios para usted y para mí. Bueno, sin más, entonces quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Entonces iniciemos con una oración. Muchas gracias te damos, oh Señor, por darnos el espacio del estudio de tu palabra. Queremos, oh Padre, pedirte siempre el discernimiento. Eso es posible por tu Santo Espíritu. Queremos que la palabra escrita transforme nuestra vida porque entendemos que es viva y eficaz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el texto para memorizar de esta semana, un texto importante, ya usted lo ha escuchado, y si no, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra de Dios, penetra donde nadie más puede hacerlo. Inclusive menciona que conoce hasta las intenciones del corazón. Muy bien, la palabra viva. Este texto justamente hace referencia a esa descripción que podemos darle a la palabra de Dios. La Biblia, pues así como la conocemos, los 66 libros que están escritos, compilados y empastados en un solo libro, hoy por hoy es el libro más difundido de toda la historia. Es un libro que pues ha sido preservado con sacrificio porque si vamos a la historia entendemos que muchos murieron para que la Biblia fuese conservada, para que la Biblia fuese transcrita de un lenguaje a otro. Así que es un libro que tiene pues mucha historia. También pues, aunque es historia antigua, tiene otro contexto, tiene literatura definitivamente religiosa, pero sabemos y entendemos que es revelación divina. Y ahí podemos establecer a partir de esa revelación de Dios, Dios mostrándose hacia nosotros, entonces podemos avanzar en una relación personal con Dios. Si Dios se está revelando por medio de su palabra, a nosotros acceder a Él y escuchar lo que Él nos dice, entonces podemos conocer cómo es Dios, quién es Dios y así esa relación se puede ir cimentando y creciendo. Y sí, en la palabra de Dios, Dios se revela como el creador de todas las cosas, también es el redentor y es un padre cercano. Son elementos importantes porque, pues, alguien puede decir Dios es creador, pero lo visualiza lejos. Es redentor, vino y salvó a la humanidad, pero como padre entendemos que un padre se preocupa constantemente por sus hijos, por usted y por mí. Así que la Biblia básicamente conecta lo eterno con lo humano, lo eterno con lo humano, lo que es espiritual, lo que trasciende con pues nosotros que tenemos un contexto temporal en nuestra vida, nuestra carne, nuestro cuerpo, pues ahí es donde podemos entender en qué consiste la eternidad, en qué consiste los planes de Dios para nosotros,
pues que nacemos y morimos. ¿Cómo podemos trascender? Bueno, la Biblia ahí justamente nos presenta esos escenarios, que es aceptar a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, quien es la vida eterna, y así nosotros podemos pasar de un plano pues temporal a algo eterno. Sin ella, entonces, la relación con Dios pues se vuelve superficial o quizá de forma únicamente emocional o algo pues meramente filosófico. La Biblia nos presenta cómo es Dios y así pues esa relación es una relación cercana, es una relación constante y también permanente. Por eso siempre una pregunta que podemos hacernos es ¿cuánto dedicamos nosotros a leer la palabra de Dios? O únicamente decimos yo creo en Dios, pero no tengo el acercamiento a su palabra, es decir, ¿cómo me habla Dios a mí? ¿Es una prioridad o rutina quizá? ¿Cómo puedo yo estar hoy pues recibiendo la palabra de Dios por medio de lo que ahí está escrito? Eso es muy importante. Definitivamente Dios desea que nosotros tengamos ese libro en nuestra Biblia, pero que no solo esté allí, porque puede estar en algún lado que no se usa, puede estar inclusive empolvado. Bueno, Dios quiere que ese libro se abra constantemente para que ahí conozcamos su voluntad para usted y para mí. La Biblia, la palabra de Dios, es el arma más poderosa. La Biblia definitivamente es arma espiritual contra Satanás, contra las huestes del mal, contra lo que realmente quiere destruirnos, usted y a mí, contra el enemigo de Dios. Por eso, Satanás siempre va a querer alejarle a usted, alejarme a mí del acceso de la palabra de Dios. Si nosotros no hablamos con Dios, si nosotros no escuchamos o leemos acerca de lo que Dios quiere para nosotros, eso pues puede mantenernos en un estado de ignorancia. Y eso busca el enemigo de Dios, porque de esa forma usted y yo nos debilitamos espiritualmente. Somos más fáciles de caer en alguna tentación, en equivocarnos, porque no estamos siendo guiados por las instrucciones de Dios. El Espíritu de Dios nos habla, pero nosotros estamos distraídos. Efesios capítulo 6, versículo 17 describe esa arma y dice, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada que tiene dos filos, pues en un campo de batalla, la espada se usaba para defenderse, pero también para poder contraatacar a quien venía a hacer daño. Bueno, la palabra de Dios, el escrito está, es esa espada. Así pues Jesús respondía ante los ataques de Satanás allá en el desierto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué impresionante. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Justamente el texto de memoria de esta semana es más cortante que toda espada de dos filos. Piense esa espada de dos filos que tenía pues casi que un doble propósito. Aquí pues la palabra de Dios es más cortante que eso. Esa comparación es bastante impresionante y penetra, claro, porque es cortante hasta partir el alma y el espíritu. Hombres orgullosos, hombres que no cedían ante pues el orgullo y seguían su camino. Bueno, esa espada cuando ha llegado ha penetrado al alma, al espíritu. También dice que las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre que el ser humano se enfrenta a la palabra de Dios, tiene que tomar decisiones porque es definitivamente nos pone en una posición en la cual debemos de decidir por Dios. Es Dios revelándonos su voluntad y ahí el hombre tiene pues ese reto de poder discernir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 dice que por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos. Es decir, la misericordia de Jehová es la que ha permitido que usted y yo hoy todavía permanezcamos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana
y grande es su fidelidad. Así es, Dios es un Dios de pactos, Dios es misericordioso, su palabra permanece. Por eso es que cada mañana podemos ver esa misericordia que se renueva para usted y por mí, dándonos esa oportunidad de poder acceder a lo que Él nos invita. Por eso, repasando un poquito, vemos cómo el enemigo de Dios trabaja para que usted y yo no tengamos tiempo de estudiar la palabra de Dios. Vivimos en un mundo, pues, que cada vez nos compromete más en las diferentes actividades del día. Nosotros mismos buscamos comprometernos con más cosas del mundo, buscando salir muchas veces de cuentas, buscando adquirir algunas cosas que creemos que necesitamos y en esa línea pues adquirimos más compromisos que pues limitan nuestro tiempo. Nos queda poco tiempo, si acaso, para dormir y levantarnos e ir y solventar esas cosas. Bueno, debemos de siempre buscar tiempo para Dios, para la lectura de la palabra de Dios. Los devocionales son muy útiles porque ahí sintetizan historias cortas, consejos, y la palabra de Dios está ahí puesta, así que accedemos también de una manera práctica al estudiar un devocional. Satanás definitivamente va a buscar generar una distracción. Muchas veces, pues no estamos haciendo cosas malas, pero sí estamos distraídos. Y esa distracción es perfecta porque es un entretenimiento que nos consume. Las pantallas, hoy por hoy, ¿cuánto tiempo podemos gastar en una pantalla, en esos videos cortos que son muy atractivos, pero nos consumen y en un momento u otro vemos que pasó una hora? ¿En qué momento? Porque, bueno, esa distracción justamente es algo que el enemigo de Dios busca para que no accedamos a la palabra viva. Esa indiferencia espiritual es común porque de pronto podemos justificarnos y decir, pero yo no le hago nada malo a nadie, yo soy una buena persona. Y con eso nos quedamos porque hay una indiferencia espiritual. Creemos que eso es suficiente para pues estar bien con Dios, y no conocemos realmente en qué consiste el plan de salvación que Dios pide también de nosotros. Es interesante que podamos llegar, inclusive muchas veces dentro de una misma iglesia, siendo pues personas de bien, tener una indiferencia espiritual. Por eso la palabra de Dios, cuando accedemos a ella, pues así como cuando no comemos del alimento físico, pues tenemos hambre, y también así la palabra de Dios, que es ese pan espiritual, es alimento para nuestra alma. Cristo dijo, mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. Esa comida diaria que pues tenía Cristo era espiritual, y pues no priorizaba las cosas materiales ante las espirituales. Así que la palabra de Dios siempre también tendrá el efecto de fortalecer nuestra fe. Dice la escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha palabra de Dios con un sentido espiritual, cuando usted dispone los sentidos para que Dios le hable, pues usted ahí fortalece su fe crece. La fe crece de dos formas. La primera es escuchando la palabra de Dios, sus promesas, almacenándolas en su razón, en su pensamiento, y también por medio de la prueba. Ahí pues cuando pasamos una prueba nos acordamos de lo que escuchamos, de lo que leímos en la palabra de Dios, y ahí entonces la aplicamos. Es muy importante pensar cómo la palabra de Dios nos da discernimiento. Bueno, este discernimiento es un discernimiento espiritual. Muchas veces nosotros en el contexto humano entendemos cosas a priori porque sabemos que algo puede pasar basado en algunos comportamientos. Bueno, el discernimiento espiritual es justamente entender las cosas espirituales, muchas cosas que otras personas no lo están entendiendo, tal vez lo ven de una forma liviana, no está pasando nada, pero el discernimiento espiritual a nosotros nos está diciendo, ahí hay algo que está trabajando, que debemos de prestar cuidado, debemos de pues no ser presas fáciles de ciertos elementos, algunas
pues imágenes, quizá muchas veces para los niños, caricaturas animadas, dibujos animados, ahí pues se presentan cosas que el que no tiene discernimiento espiritual rápidamente pues es engañado y pareciera que no pasará nada. Sin embargo, sí está pasando. Muchas cosas de discernimiento espiritual, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, es imposible. El único que puede hacer eso es el Espíritu de Dios en nosotros, que es palabra viva. El Espíritu da vida y esa vida pues definitivamente hace que nosotros podamos entender cosas, si no pues pareciera que estuviésemos dormidos, ¿sí? Que no tuviésemos ese entendimiento. Bueno, el conflicto de los siglos, página 579, dice: Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia. Así que en este contexto, en esta frase resumida, muchas cosas han pasado. Hombres han muerto tratando de predicar la palabra, tratando de transcribirla a diferentes idiomas. Muchos han, atravesado situaciones sumamente difíciles, los han perdido todo. Y así, naciones han querido que la Biblia no sea publicada. De muchas cosas han sucedido. Ahora, ese es un contexto más general, más global, pero en el contexto personal también ocurre. El enemigo de Dios no quiere que usted estudie la palabra. Así que muchas cosas van a suceder cuando alguien desea y tiene una Biblia, le llega una Biblia a su casa o quiere estudiar o hacer un estudio bíblico. De todo va a pasar para que eso no sea posible, pero más fuerte nuestro Dios y también la voluntad tiene que ir perseverando en atravesar obstáculos, porque ahí van a estar. Así que muy importante que podamos entender consecuencias si ignoramos la Biblia, hacer como que si no estuviera o que por ahí alguien la escribió, pero no quiero acceder a eso. Bueno, vemos nuestra sociedad hoy con relaciones deterioradas. La Biblia tiene muchos consejos, no solo consejos como de convivencia entre personas, sino también en el matrimonio, cómo podemos tratar a nuestros hijos, elementos pastorales, cómo deben de tratar los hijos a sus padres, cómo debemos de tratarlos como comunidad. Muchos consejos están ahí plasmados que si nosotros los siguiéramos, por ahí él menciona que si siguiésemos toda la humanidad los 10 mandamientos de Dios, esto sería algo precioso, sería un paraíso. Imagínese usted. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque no tenemos la Biblia en nuestra forma de vivir, una forma de vivir, un concepto de vida. Si tuviésemos las enseñanzas, porque si usted lo ha notado, pues generaciones más atrás eran temerosas de Dios, la enseñanza de que había un Dios y que pues había que obedecerle, que había que hacer pues misericordia con las demás personas, eso existía tiempo atrás, aunque hubiesen algunas situaciones que había que ajustar de la creencia en sí, pero hoy por hoy eso se ha perdido en muchos aspectos, muchas filosofías han entrado que pues desacreditan la palabra de Dios y entonces se ven muchas relaciones deterioradas. La palabra de Dios también, al ser el ser humano un ser integral, pues busca regular las emociones. Y ahora vemos mucho estrés emocional, muchas enfermedades emocionales, mentales, porque pues alejarnos de la palabra de Dios encontramos un vacío del alma, un vacío que trasciende a nuestras emociones, no le encontramos propósito a la vida y eso nos impacta definitivamente como seres integrales. Hay una debilidad espiritual progresiva, lo vemos en el comportamiento de la sociedad y algunos pues le achacan eso a otras cosas y es simplemente que las personas dejaron de entender a Dios, de acceder a la palabra, no porque no estuviera, sino porque simplemente hay ese desinterés. Así que la crisis espiritual, esta crisis espiritual muchas veces no es visible, sino empieza con descuido de la palabra. Ahí es donde empieza. Debemos de establecer esa disciplina diaria, pues aunque sea breve, es importante que sea constante, porque las pequeñas cositas que hacemos generan hábitos y los hábitos pueden llegar a generar un carácter y ese carácter es el que pues va a enfrentarse a las diferentes situaciones difíciles de la vida. Así que debemos de considerar siempre la palabra de Dios en nuestras casas y el estudio para perseverar. Bien, vamos a analizar cuál es la autoridad de las escrituras, de las sagradas escrituras. Muy importante saber que cuando nosotros accedemos a la palabra de Dios,
pues la Biblia no busca adaptarse a nosotros o quedarnos bien, sino nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios más bien nos dice a nosotros qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de corregir. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note que si la palabra enseña es porque no sabemos cosas, si redarguye es porque debe de alinearnos en diferentes pensamientos, si corrige es porque estamos equivocados y nos instruye en justicia, quiere decir que andamos en injusticias. Así que note que todo lleva un fin de enseñanza, de corrección, de alinearnos, a fin de que entonces el hombre de Dios sea perfecto. Quiere decir que venimos con una serie de imperfecciones y este concepto de perfecto es una constante en crecimiento basado en la revelación de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Esto se llama fruto. Cuando el hombre hace frutos que están alineados con lo que Dios nos ha pedido, es porque la misma palabra nos ha ido instruyendo, nos ha ido corrigiendo. Así que es muy importante ver que hay errores comunes entonces. Algunas de esos errores a la hora de ir a estudiar la palabra de Dios es leer al azar buscando respuestas rápidas. Abro la Biblia y solamente pues pienso que ahí hoy va a estar la respuesta. Pues es un poco atrevido pensar así que simplemente abriéndolo ahí va a estar la respuesta a un problema específico. No digo que Dios no tenga formas milagrosas de enseñarnos, pero debemos de evitar la presunción y ser diligentes a la hora de estudiar la palabra de Dios. Debemos también evitar simplemente escoger textos cómodos. Hay textos pues que hablan mucho de la misericordia de Dios, de su amor, de su paciencia, pero quitamos algunos allí o no nos gusta estudiar algunos que hablan de pues que las cosas llegan a un término, de que todo lo que se siembra, eso es lo que el hombre va a cegar también. Entonces es muy importante no simplemente escoger, ¿cierto? Principios correctos que debemos de tener entonces, que el estudio debe ser completo y sistemático. Esto es muy importante. Debemos de idear, planear, estudiar la palabra de Dios. Si no sabemos cómo hacerlo, podemos pedir guía a maestros de la lección, maestros ahí en la iglesia que nos orienten. Hay planes bíblicos también que pueden ser estructurados durante todo el año. Algo muy importante es que la Biblia no se hizo para debatirla. Hay gente que organiza debates bíblicos. La Biblia no está diseñada para que usted y yo debatamos, sino para estudiar la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos va mostrando lo que quiere decirnos. Y al debatir, pues muchas veces lo que predomina son criterios y el Espíritu de Cristo no está ahí presente porque hay contienda de la palabra de Dios y la misma palabra de Dios dice que no debemos de utilizar la palabra para contiendas. Eso no es el propósito. Así que debemos depender del Espíritu Santo. Cuando dependemos del Espíritu Santo, muchas actitudes que se tienen de forma pública relacionado a personas conocedoras, pues ahí no está el Espíritu de Dios, simplemente son debates teológicos únicamente, ¿cierto? Y debemos de tener entonces humildad intelectual. Humildad intelectual es muy importante porque estamos siendo instruidos y pues podemos instruir a otros basado en eso, pero realmente en la enseñanza ahí está en la palabra de Dios. Mis caminos son más altos, dice Isaías 55:9. Bajo este concepto, el ser humano se somete a que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros y que siempre hay algo que nosotros tenemos que conocer de Dios, no que Dios pues tenga que conocer en nosotros, ya Dios nos conoce de antes de la fundación del mundo, de antes que este mundo siquiera hubiese sido creado y usted y yo existiésemos, ya Dios sabía nuestro nombre, así que es nosotros conociendo a Dios. Así que, bueno, la razón humana es útil pero limitada. Es decir, Dios nos dio capacidades cognitivas, académicas, para aprender, pero son limitadas. Usted y yo no podemos saber todo, solo Dios es
omnisapiente. Eso nos puede llevar también a un orgullo espiritual, cuando de pronto sabemos, pues más que otras personas, sí, podemos ir aprendiendo, pero que eso no se convierta en un orgullo espiritual como vimos la semana pasada. Por eso ese conocimiento sin sumisión produce autosuficiencia. Debemos siempre depender de Dios. Cuando estudiamos la palabra, conocer que ahí Cristo se nos es revelado, y cuando Cristo se nos revela, pues ahí vemos nuestra verdadera condición y nos acercamos al Salvador para que tenga misericordia, para que nos abrace y para que pues podamos seguir caminando con la necesidad de ser sostenidos por parte de Dios. Bueno, y aquí podemos también encontrar un peligro. El peligro es convertir la Biblia en una herramienta de confirmación espiritual. Eso parecería un poco a la oración del fariseo, que pues pone ahí en una lista de cosas hechas y adquiridas como algo para exaltarse, como algo para reconocerse y entrar en un estatus de conformidad. Hay que evitar eso. No, la Biblia es un instrumento de transformación constante del ser humano. Eso debemos de entenderlo así, porque si nos afirmamos y simplemente quedamos en un acuerdo de que ya todo quedó allí, pues nunca nuestro corazón va a seguir siendo transformado, no tendríamos esa disposición. Debemos de leer la Biblia con una actitud de aprendiz y no de juez. Esto es muy importante. La actitud con la que yo me acerco a estudiar de la Biblia es fundamental. Esto porque, pues definitivamente si yo voy con una predisposición a que lo que está allí son historias exageradas, que no existieron, que tienen un propósito diferente a la salvación del ser humano, pues eso es lo que yo voy a encontrar allí. Pero si yo voy con un espíritu dispuesto para conocer a Dios, que aunque tengo preguntas, tengo dudas, pues encuentro allí el camino para ir avanzando, despejar mis preguntas, entender lo que es la fe, que no es un elemento tangible. La fe es una experiencia personal impresionante que se da conforme conocemos a Dios en su palabra. Así que entonces estudiar la Biblia con la correcta actitud es fundamental. Debemos de pedir el discernimiento del Espíritu de Dios para entender las cosas espirituales. Qué importante es entender la verdad bíblica, porque en un mundo que parece que hoy no hay absolutos, es decir, todo es relativo, la Biblia en realidad es la verdad segura y además es inmutable, es decir, no cambia. Juan capítulo 14, versículo 6 dice que Cristo es la verdad. La verdad reside en la persona de Cristo. Juan capítulo 17 y versículo 17, tu palabra es verdad. Así que si pudiésemos definitivamente darle una definición a la verdad, es Cristo, es la palabra viva y eficaz. Esto es sumamente desafiante para la sociedad de hoy en que vivimos, porque Cristo es el camino al Padre, es el único camino al Padre, es la verdad, es la vida eterna. Proverbios capítulo 30 y versículos 5 al 6 tiene uno de los textos más preciosos de la definición de lo que es la palabra de Dios. Dice versículo 5: toda palabra de Dios en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué impresionante. Aquí pues nos dice que la palabra de Dios no tiene mentira, no tiene falta, que además es un escudo, es protección, porque es inmutable, no cambia con el tiempo. Dios no es hombre para que mienta, dice otro texto. Así que pues, no sea que le vaya mal por hacer eso. Salmo capítulo 12, versículo 6, el salmista dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ese número pues caracteriza perfecto. Podemos afirmar con certeza de que la palabra de Dios, que Cristo es verdad, que la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Así es, podemos creer que Dios es fiel en su palabra. Y así vemos cómo la cultura moderna relativiza la verdad. Es todo relativo. Y pues cada quien entonces promueve su propia verdad. Y a opinar en contra de algo así, hoy pareciera que eso no es aceptado dentro de la sociedad. Pero vemos que la Biblia enseña que la verdad es objetiva, que proviene de Dios
y que además no cambia. Muchas veces inclusive vamos en contra de la razón, de las cosas naturales como Dios las ha establecido y generamos una propia verdad. Vemos mucho eso en el mundo actual. Ellen White, la escritora norteamericana, dice en Testimonios, página 659, hay minas de verdad que ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Quiere decir que como aquel hombre que encontró un tesoro en un terreno que estaba trabajando, bueno, ahí cada vez ponía empeño para encontrar más gemas, más verdades que podemos encontrar en la palabra de Dios. La verdad bíblica es progresiva en comprensión. Esto es muy importante. La verdad que nosotros vamos recibiendo de parte de Dios es Jesucristo, pero vamos conociendo más a Jesucristo conforme estudiamos las palabras que están escritas acerca de Él y así pues vamos entendiendo más. Quiere decir que vamos adquiriendo más luz conforme estudiamos la palabra de Dios. Decir no existe la verdad es una contradicción, porque eso sería como otra verdad. Decir que no existe la verdad, pues se está contradiciendo en realidad en esa definición. Entonces, la verdad es Jesucristo. Debemos evaluarlo todo. Eso es necesario. Nuestras emociones, nuestras ideas, nuestra cultura a la luz de la Biblia. Nosotros no debemos de buscar que la Biblia se adapte a nosotros, sino irnos nosotros adaptando a lo que la palabra de Dios nos pide, porque sí pudiesen haber muchas cosas que influyen en nuestro comportamiento, la cultura, pues nuestro entorno, como muchas personas fueron enseñadas en algún momento, pero si la palabra nos dice, es que esto hay que corregirlo, esto hay que redarguirlo, esto te lo enseño para que lo aprendas, es el maestro allí, pues entonces el corazón humano debe de pronto sí encontrar un choque ahí, un reto importante, pero ahí también el Espíritu de Dios va ablandando el corazón para que eso sea posible. Bien, la Biblia no solo debe de ser leída, sino también interiorizada, es decir, debe de tener un impacto en los pensamientos, en las decisiones de las personas. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, no solo la leyó, no solo la entendió, sino también la guardó en el corazón, es decir, la atesoró como algo muy importante. Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es el versículo de memoria, vemos que es una palabra viva, es decir, la palabra que está viva reside en nosotros y así entonces esa vida emana de nuestro ser para fruto. Vemos que ahí Dios hace un trabajo en nosotros. En Juan capítulo 6, versículo 66, dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, lo que Jesús le decía a sus discípulos, pues era algo que sí se aprovechaba, porque el espíritu que ahí les es dado es vida para quien la escuche. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios enviada por Dios mismo tiene un propósito y dice Dios que ese propósito se va a cumplir en sus designios eternos. También es importante mencionar que la Biblia actúa como esa espada espiritual que es una lucha espiritual en realidad y pues se presenta como un arma que podemos utilizar contra el enemigo, es un alimento para el alma y es una fuente de vida para quien acceda a ella. Por eso no basta leerla superficialmente. Podemos leer de la página 1 al puro final de la Biblia y pues hacerlo de forma superficial, tal vez en un contexto únicamente académico o inclusive solo para encontrar errores. Es la forma equivocada. Es necesario meditar, memorizar y también aplicar esa enseñanza. Inclusive, pues ahí vemos las promesas de Dios cumpliéndose conforme vamos aplicándola. Así que esa ilustración espiritual que podemos hacer, bueno, un hambre física versus el hambre espiritual debemos de fortalecer porque esa lectura, porque la Biblia satisface el vacío del alma, así como cuando tenemos hambre, pues
ese pancito de vida, nos llena nuestra alma de todo ese vacío que este mundo pues al final pues termina dándonos, ¿cierto? Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y las comí, es decir, las interiorizó, las saboreó. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Qué bonito convertir la Biblia entonces en una guía de decisiones, como ese manual de vida. Es base del hogar, ahí en el matrimonio. Los niños tienen que crecer con el estudio de la palabra, sí o sí, porque ¿con qué herramientas se van a ir a enfrentar al mundo? Definitivamente van a ir a sufrir sin ningún consuelo. Ellos deben de conocer de Cristo. Aún así, pues sea difícil encontrar los horarios y demás, siempre hay que hacer el esfuerzo. Y también es fundamento de nuestras actividades diarias. Qué importante. Así que la forma es fundamental y cómo debemos interiorizar y guardar la palabra en nuestro corazón. Bien, ya hemos visto qué importante es nuestra actitud a la hora de estudiar la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Note que utiliza la palabra percibir. Hay pues inteligencia allí en las cosas espirituales, es saber detectar lo que está sucediendo. Le parece inclusive locura. Qué tremendo. Alguien que está pues siendo alineado por la palabra, por el Espíritu de Dios, para alguien más en su contexto natural, le parece que ese hombre está loco. Inclusive recuerda cómo a Cristo en algún momento su familia, cuando fueron por él, dijeron que ya había perdido su cordura. Bueno, porque las cosas espirituales no son discernidas de forma natural. Dice que inclusive no las puede entender, es un imposible, porque se han de discernir espiritualmente. Así que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para percibir, captar esos detalles, esas gemas que están ahí, pensamientos profundos, esos secretos que Dios desea revelarnos, pues se necesita que vengan también esa revelación de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice que el apóstol Pablo dio palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, es decir, los que han aceptado a Cristo. Muy importante, dos factores de los lectores: un corazón abierto recibe transformación, un corazón cerrado entonces no va a percibir la verdad. Qué importante tener fe, humildad y disposición al cambio. Dios siempre nos va a llevar a cosas mejores. Así que resistirse a eso, pues es resistirse a una mejor vida en Cristo Jesús. La Biblia no transforma automáticamente, requiere cooperación humana. Siempre usted va a ver ese ejercicio entre Dios y el hombre. Los milagros van a suceder cuando el hombre pone de su parte, Dios hace la suya cuando ya le es imposible al ser humano. Ahí es la parte de Dios. Abre puertas también definitivamente, pero nos pide esa colaboración. En Marcos capítulo 9, versículo 24, está la historia de un hombre que le faltó fe y ahí pues aún así Dios actuó, pero este hombre reconoció esa necesidad y dice, creo, ayuda a mi incredulidad. El hombre creyó, pero reconoció que le faltaba crecer en fe. Y Jesús dijo, si tuvieran ustedes fe como un grano de mostaza, entonces podrían decirle a este sicomoro, desarráigate de aquí y plántate en el mar, y entonces va a obedecer. Qué ejemplo más impresionante de lo que puede hacer la fe. Qué importante pues saber que uno puede acceder a eso. Nos falta fe entonces. Así es. Leer la Biblia entonces siempre pues debemos de hacerlo buscando confirmar pues lo que Dios quiere para nosotros, pero no confirmar nuestras ideas propias. Y no debemos de buscarlo para no ser transformados, sino al contrario, siempre debemos de buscar que Dios nos moldee como el alfarero moldea ese jarro que poquito a poco ahí le va dando forma con esa precisión que el Señor tiene para con nosotros. Orar antes de leer la Biblia es muy importante. Señor, muéstrame lo que necesito cambiar. Si no sé algo, si lo estoy haciendo de forma equivocada y ni cuenta me estoy dando, entonces muéstrame lo que debo de hacer.
Y así que la Biblia no es simplemente un libro que se lee, sino una voz que nos llama. En medio del ruido, el cansancio y las preocupaciones, Dios sigue hablando a través de sus páginas, no para informarnos solamente, sino para transformarnos. Cada vez que la abrimos con un corazón sincero, permitimos que su verdad ilumine nuestras decisiones, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra fe. El verdadero valor de la Biblia no está en tenerla cerca, sino en dejar que viva dentro de nosotros, porque cuando la palabra ocupa su lugar en el corazón, la vida entera comienza a alinearse con el propósito de Dios. Vamos a orar para finalizar. Muchas gracias, oh Padre. Hemos entendido lo importante de tu palabra, de acceder a ella, de estudiarla, de memorizarla, pero lo más importante, de interiorizarla, de que sea la palabra viva actuando en nosotros. Ayúdanos a tener la diligencia necesaria para ir a estudiar tu palabra, para conocer allí mejor a Jesús, la persona de Cristo, que tenga ese efecto que deseas que tenga en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.